Bienvenidos y bienvenidas al podcast de Alcobendas Emprende, una iniciativa con la que damos a conocer historias y secretos del aprendizaje en el entorno de las empresas emergentes. Acompañadnos en este emocionante viaje por el mundo del emprendimiento, donde os invitamos a descubrir las historias inspiradoras de grandes expertos y expertas en diversas materias. Preparaos para sumergiros en sus trayectorias, conocer sus desafíos y que nos desvelen todos los secretos que han marcado sus vidas emprendedoras. Buenos días a todos y bienvenidos al podcast Alcobendas Emprende, el espacio donde las ideas, el talento y la innovación se reúnen. Yo soy Ángelo Romo y hoy tengo el gusto de compartir este episodio con mi compañera Lorena Carrero. Buenos días, es un placer teneros aquí con nosotros. Y el día de hoy tenemos el orgullo de decir que nos acompaña un emprendedor visionario, líder y un innovador, que ha sabido convertir un sentimiento, una idea, en un proyecto con impacto real. Es un placer tenerte entre nosotros. Buenos días, José Alfredo. Es un gusto, buenos días. Muy buenos días. Bueno, el tema que hoy vamos a comentar es cómo escalar y crear una empresa que no solo genera valor monetario, sino también un impacto medible, sostenible y real en España, especialmente en el sector rural. ¿Y quién mejor para hablar de ello que el cofundador de Apadrina un Olivo, José Alfredo Martín? Y bueno, para quienes no te conocen, ¿te parece si nos das una breve introducción sobre quién eres y cómo comenzó esta historia? Bueno, pues como habéis dicho, mi nombre es José Alfredo Martín y bueno, pues toda esta historia nace, se remonta ya tiempo atrás y es bastante como aleatorio que esto llegue a suceder, ¿no? Todo nace de mi compañero Alberto Alfonso. Alberto Alfonso es de un pueblecito de Teruel que se llama Oliete y él es muy de su pueblo. O sea, es la típica persona que, aunque transcurrió su infancia en Barcelona, sus padres son, o su padre, mejor dicho, es de Oliete, y iba mucho al pueblo, todas sus amistades son del pueblo y bueno, pues es un enamorado de su pueblo, como suele pasar. Claro. Y luego, por otro lado, pues estoy yo con mi hermano Adrián, además es 6 años menor que yo. Pues bueno, pues da la casualidad que Alberto, ahora os cuento cómo todas estas historias se entrelazan. Alberto se da cuenta que su pueblo es un pueblo que está muriendo, es un pueblo que él cuenta siempre que el puente de diciembre, que es como muy emblemático para que toda la gente fuera al pueblo a recoger la aceituna y tal. Pues bueno, un año que además sea de buena cosecha, se empieza a dar cuenta que él está solo recogiendo oliva y que además la oliva se está cayendo al suelo, ¿no? Y dice, ostras, esto es a consecuencia de que ya cada vez viene menos gente al pueblo y si no hago nada en mi pueblo, pues me voy a quedar sin pueblo. Así que su idea era como, ¿y si pudiéramos recuperar el olivar, poner este olivar en valor y que esto generara trabajo, empleo, desarrollo rural en mi pueblo? Él tenía claro que lo quería hacer desde internet, desde una web y que fuera algo donde se pudieran apadrinar olivos. Pero bueno, como todo el mundo tenemos ideas, ¿no? Luego el siguiente paso es llevarla a cabo y ahí es donde pasa esto tan bonito, ¿no? Que son casualidades de la vida, donde Alberto, que trabajaba en Telefónica, se va a una campus party, que era algo que existía antes, no sé si los oyentes lo tendrán en memoria, pero era un evento donde las empresas de telecomunicaciones ponían banda ancha a los gamers, a la gente, porque claro, ahora tenemos fibra en casa, pero antes teníamos un módem que iba y para jugar e intercambiar contenidos pues no era lo idóneo, ¿no? Entonces, las grandes firmas de telecomunicaciones, en concreto era Telefónica, patrocinaba estos eventos y mi hermano llevaba yendo a estos eventos pues desde que mi madre le dejaba. O sea, mi hermano prácticamente que nació informático y yo creo que, no sé, siempre ha ido a la campus party. Y esta Campus Party este año se celebraba en Londres y mi hermano, junto con un amigo suyo, Pablo, ganan una beca para ir a Londres. Esta beca consistía en ir a Londres en autobús. Les subvencionaban el viaje y les subvencionaban la entrada. Entonces se fueron en autobús a Londres y cuando llegan a aquella feria, pues él y Pablo empiezan a ganar diferentes premios que se celebraban en la propia feria. Y Alberto, que iba con Telefónica simplemente para ojear talento, dijo, oye, si estos chicos tan jóvenes ganan premios, es que aquí hay talento. Voy a acercarme a ellos y les voy a contar la idea que tengo y a ver qué pasa. Así que, efectivamente, se acercó, les contó lo que estaba pasando en su pueblo y, oye, lo tuvo que hacer medianamente bien porque consiguió que mi hermano, tiempo después, cogiera un AVE, Madrid-Zaragoza, le recogió a Alberto en Zaragoza, se lo llevó a Oliete. Y allí es donde mi hermano se quedó prendido de las posibilidades que tenía el proyecto, o sea, se enamoró de esa idea. Entonces, cuando
cuando Adri vuelve a casa, yo trabajaba yo era auditor financiero. O sea, sí que reconozco que yo y mi hermano siempre hemos tenido una inquietud emprendedora y siempre, bueno, pues no nos ha disgustado empezar cosas. Pero esta, la verdad que era bastante paradójica, ¿no? De Adri ni siquiera había empezado la universidad, yo tenía ya una carrera empezada en el mundo de la auditoría y estaba todo bien. Mis padres estaban contentos porque su hijo, que había estudiado una carrera, de repente pues tenía trabajo, salía de casa vestido y uniformado, y de repente pues nos encontramos con oye, ¿y si recuperamos un pueblo? Y es curioso porque al final a Alberto le mueve una motivación que es su pueblo, pero a mi hermano y a mí nos movía otra muy diferente, que era que nosotros habíamos pasado la infancia en el pueblo en concreto más de mi padre, en Ávila, que es un pueblecito súper pequeño, Río Cavado, y empezamos a ver que futuras generaciones ya no iban a pasar su infancia en el pueblo de sus abuelos, porque el pueblo de sus abuelos iba a ser Madrid, Barcelona, Zaragoza, una gran capital, ¿no? Entonces vimos que el olivo, si conseguíamos que una persona apadrinara un olivo, podría ser un catalizador, una bisagra que conectara a la gente con una identidad rural, ¿no? Y oye, nos movió este propósito y empezamos a trabajar hasta que un día nació Apadrinar un Olivo y hasta el día de hoy. Bueno, a ver, me parece que como introducción eso fue fenomenal. O sea, al final creo que no se pudo haber dicho de... No es una pregunta que se responda rápido, No. pero creo que es una historia muy... Pero es muy interesante, o sea, te engancha bastante, tiene mucho contexto. Sí, sí, sin duda alguna. Y al final me encanta como una historia de amigos, ¿no? Que se conocieron y de que venían de contextos completamente distintos. Bueno, hoy termina en un caso de éxito, en un caso de impacto real en el ecosistema. Claro, que se unen por un bien común, un bien social al final. O sea, es Exacto. una historia bonita. Eso es lo que nos movía. Pero bueno, al final esta historia me hace surgir más preguntas que respuestas, de hecho. Y bueno, siguiendo un poco la línea de la historia, ¿en dónde surge realmente Apadrina un Olivo? ¿Cuándo comienza como tal el nombre de organización? Bueno, Apadrinar un Olivo surge en 2014, empezó siendo una idea en 2013, nos tomamos un año para irla fraguando y el momento exacto en el que surge fue un mail que pusimos a Televisión Española de hola, estamos haciendo esto en Teruel, ni siquiera teníamos todavía la web y, bueno, claro, y de repente contestó Televisión Española, que es esto de una en un millón. Vamos a ir a grabaros y os vamos a sacar el Día Mundial del Medio Ambiente para cerrar el telediario. Y fue Increíble. como, esto pasa una vez en la vida, hay que aprovecharlo. Metimos un sprint brutal para sacar un producto mínimo viable donde la gente pudiera entrar y apadrinar su olivo. Y bueno, pues al final salí en el telediario, que la gente entrara en la web, nos sirvió para validar una idea. No necesitábamos mucho, la verdad, para convencernos de que la idea tenía éxito. A veces lo pienso y digo, la verdad que nos tiramos a la piscina con pocos indicadores, pero sí que nos valió como para llenarnos de ilusión de decir, si esta idea se empuja a diario, puede ser algo importante. ¿Y cuáles son los primeros retos que tuvisteis esos primeros meses una vez que la lanzas? ¿Qué es lo que te encuentras? Claro, pasas de tener una idea a tener una responsabilidad, porque de repente tienes un usuario que ha apadrinado un olivo, hay que cumplir con lo que has dicho y hay que hacer lo que has prometido, ¿no? Entonces, esa yo creo que es la primera responsabilidad. Entonces, yo creo que el primer reto fue el también convencer al pueblo de que esto era bueno, porque los usuarios se enamoraban de una idea que plasmaba una web y tú ahí no intervenías mucho más. Pero claro, nosotros trabajamos fincas que no son nuestras, es decir, somos una entidad no lucrativa y lo que proponíamos al pueblo era, si tú donas, o si tú cedes, mejor dicho, tu olivar, que lo tienes abandonado y que lleva así 50, 60 años, porque ya no tiene sentido explotarlo, oye, esto es bueno para la asociación porque la asociación lo va a vincular con un padrino que a través de una donación a mí me va a servir para generar empleo en este pueblo, y si genero empleo en este pueblo significa que este pueblo va a tener vida. Así que había que convencer a la gente del pueblo de que eso era bueno. Entonces, bueno, siempre aparecen, ¿no? Primero las 3F, los Family, Fools and Friends, esos son los fáciles, pero luego hay que seguir predicando, y para eso lo mejor que funciona en un pueblo es hacer las cosas bien, la gente ve, cree y te apoya. Pero al principio en los pueblos, bueno, pues la gente es un poco reacia al cambio y hay que generar esa confianza, es muy importante. Yo creo que fue el primer reto. La verdad es que me parece súper acertado lo que comentas. Y sí que quiero hacerte una pregunta, yendo un poco también más a lo personal, que comentabas anteriormente, y es algo que creo que va a ayudarles a muchos de nuestros oyentes,
y es preguntarte, nos comentabas que anteriormente llevabas una carrera, un recorrido más en el área financiera, un poco corporativa, ¿no? ¿Cómo fue esa decisión, ese cambio entre decidir una carrera que ya tenías cierta dirección dentro del mundo corporativo, en el cual tus padres ya estaban también contentos con ello, que al final muchas veces es complicado ese factor, hacia decidirte a emprender y lanzarte a llevar este proyecto? Hmm. A ver, esto yo creo que toda la gente que esté en esta polaridad entre dejo mi trabajo, empiezo un proyecto, yo creo que hay una asintonía entre su corazón y su cabeza. Totalmente. La cabeza quiere una cosa, el corazón quiere otra. Entonces, la verdad que fue un momento de ser valiente porque, como te decía, en la auditoría no estaba bien, pero por otro lado, ostras, había como una energía interna que me decía, es el momento de intentarlo. O sea, es ahora o nunca. Y la idea era loquísima. O sea, la idea era, Claro. año 2014, montar una asociación, pero que además tuviera un modelo de negocio, que era algo que no se llevaba, bueno, que empezaba a crearse, mejor dicho, pero había algo dentro que te decía, adelante. Y eso fue lo que, en mi caso, fue eso, el querer vivir esa experiencia de decir, es un momento bueno para intentarlo, tampoco voy a discernir entre qué es éxito, qué es fracaso, lo que quiero es vivir esta experiencia y, a ver, y sí que es cierto que reconozco que como emprendedor tengo un privilegio de tener una familia que quizá me hubiera apoyado en caso de fracaso y que no todos los casos son extrapolables, ni voy a decir que todo el mundo tiene que emprender porque cada uno tiene su situación personal y yo sí reconozco que pues que tenía un privilegio y sé que nunca, si todo fuera mal, me iba a haber quedado en la calle y sin dinero y sin una familia que alimentar. Entonces, sí que creo que eso es muy importante que los emprendedores lo valoren, lo reconozcan y si lo han tenido, pues que lo agradezcan. Claro, al final tienes unos aprendizajes que, aunque fracases, te llevas mucho de esa experiencia. Me lo puedo Total, permitir, exacto. claro, totalmente. Ahí, por ejemplo, lo preguntaba porque, bueno, aquí en Alcobendas Emprende tenemos contacto con muchos emprendedores, estudiantes, que muchas veces se encuentran, me parece que en esta disyuntiva, ¿no? En lo que comentabas, al final seguir a la mente en un entorno mucho más seguro, una carrera, bueno, que al final todos construyen de una forma o de otra, o seguir a tu corazón, iniciar este emprendimiento, que como a ver, todos sabemos, no siempre tampoco es el camino más seguro ni el camino más sencillo, ¿no? Pero bueno, al final hoy nos lo puede comentar y nos puede dar este consejo José Alfredo, que al final pasaste a formar parte también de la lista de Forbes 100 creativos, ¿cierto? Mm. ¿Cómo fue que llegaste a ese punto? Ostras, pues eso es suerte, yo creo, sinceramente, porque yo creo que todos los que estás son, pero no están todos los que son. Entonces, bueno, es suerte de que se fijen en ti y de que dé el momento de que esa periodista o ese conjunto de personas que realizan la lista, oye, pues hayan tenido la suerte de tú de conocerles y ellos de conocerte a ti y que cuadre y entres y ya está. Al final, obviamente, nunca emprendes por los reconocimientos, pero es cierto que sí que, bueno, pues es algo que te llena y que obviamente no me atribuyo en este caso el éxito a mí. Es cierto que tiene que ser una persona, pero creo que ha sido una cosa de equipo y ostras, Pero bueno, hay que reconocerlo. Ahí sin duda darte la enhorabuena, porque al final esto me parece que es solo una muestra de un trabajo bien hecho y el impacto que estás Exacto. generando año con año dentro de Apadrino un Olivo y las diferentes iniciativas que están trabajando en conjunto.